Good morning, everybody. Buenos días a todos. Does everybody have some favorite 4th of July memories? ¿Todos tienen alguna memoria favorita del 4 de julio? I do. 4th of July has always been one of my favorite holidays. Yo sí, el 4 de julio siempre ha sido uno de mis días festivos favoritos. Partly because of the warmth of summer. En parte porque está bien el clima. The fireworks. Hay los cohetes de luces. And often there was swimming on 4th of July. Y muy a menudo íbamos a nadar el 4 de julio. So as a kid, 4th of July brings back many memories. Así es de que como niño el 4 de julio trae muchos recuerdos. So I hope that you enjoy it. Así es de que espero que lo disfruten. You know, I changed my sermon today Y cambié mi sermón hoy because of listening to some other pastors and prophets al escuchar a diferentes pastores y profetas who reminded me of some of the things that are going on in our nation. quienes me recordaron de ciertas cosas que están aconteciendo en nuestra nación. And you know, it's a really hard subject to speak to. Y es un tema difícil del cual hablar. Because part of me just wants to come here and have a rah, yay America, thank you God. Porque parte de mí quiere venir a celebrar, sí, vamos a América y celebrar. But unfortunately, because of what's going on in our country, I can't really do that. Pero desafortunadamente, por lo que está aconteciendo en nuestro país, no puedo hacer eso. I still believe that America is the greatest nation on earth. Aún creo que los Estados Unidos es la nación más grande del mundo. And it doesn't take away from anything that Ann said earlier about being grateful to be in America. Y no subtrae nada de estar agradecido de lo que mencionó Ann de estar aquí en América. And I truly value my nationality. Y verdaderamente le doy valor a mi nacionalidad. But I think that we have to take a look at some things. Pero creo que tenemos que analizar ciertas cosas. Because as God's people, Porque como al ser el pueblo de Dios, we have a special mission. tenemos una misión especial. And that is to be the salt of the earth. Y aquella es ser la sal del mundo. And so I want to talk about that this morning. Así es de que quiero hablar sobre eso esta mañana. In the context of what's happening in America. En el contexto de lo que está ocurriendo en América. And so this is probably not going to be a happy sermon. Así es de que probablemente no va a ser un sermón feliz. And so I'm not going to apologize for that. Y no voy a disculparme por eso. I want you to enjoy your holiday Quiero que sí disfruten su día festivo and appreciate your heritage and nationality. y aprecien sus ancestros y su nacionalidad. And actually, especially to those of you who have immigrated here. Y especialmente a ustedes que han emigrado aquí. We welcome you and are glad that you're here too, Les damos la bienvenida y estamos orgullosos de que están aquí to enjoy many of the benefits of being American. para disfrutar muchos de los beneficios de ser americano. But there's a gopher at the root of the tree. Pero hay un animalito a la raíz del árbol. How many of you have ever had a tree that started to have a branch die? ¿Cuántos de ustedes han tenido un árbol que una rama se le empieza a morir And then another part died. y luego otra parte comienza a morir? And you're wondering what happened. Y se preguntan qué está pasando. And over time you realize that there's a gopher who's burrowed underneath the tree and is starting to eat the roots. Y después de un tiempo se dan cuenta que hay un animalito que había hecho su casa en las raíces del árbol y se estaba comiendo el árbol. And so what may have been one of your prized trees all of a sudden starts to die. Entonces lo que quizá fue uno de sus árboles más bonitos de repente comienza a morir. And it's not real obvious at first. Y no es muy obvio al principio. Like I say, a branch dies and you're like, I wonder what was wrong with that branch. Como dije, se muere una rama y me pregunto qué estaba mal con esa rama. But after the second or third branch dies, Pero después de que se mueren 2, 3 ramas, you realize the problem is bigger and deeper than a simple branch. te das cuenta que el problema es más profundo y más grande que simplemente una sola rama, That it's at the root. que está a las raíces. And unfortunately, it's not usually easy to fix. Y desafortunadamente muchas veces no es fácil de arreglar. Gophers and moles can be pesky little creatures. Esos animalitos que se llevan en el piso son muy difíciles de quitar, Very hard to get rid of. muy difíciles de lidiar con ellos. Another analogy would be for us to
say that there's something wrong with the patient. Y otra analogía sería que nosotros dijéramos que hay algo erróneo con el paciente. America being the patient, El paciente siendo los Estados Unidos. and she doesn't behave quite the way she used to. Y no se está comportando de la manera que lo hacía. She's lost some of her shine. Ha perdido parte de su apariencia. There's evidence of sickness, Hay evidencia de que hay una enfermedad. and perhaps the doctor has said the patient has cancer. Y quizá el doctor ha dicho que el paciente tiene cáncer. And so something's wrong. Así es de que hay algo un problema. And no matter what we do to pretend, Y no importa lo que hagamos para pretender que no lo hay, it's not wise or healthy to do so. no es sabio o saludable que lo hagamos. Because like the tree or like the patient, Porque al igual que el árbol o el paciente, there's a real situation going on, and ignoring it won't help. hay una situación aconteciendo en nuestro país y si lo ignoramos no va a ayudar. Or trying to remember the good old days won't bring them back. O si simplemente nos enfocamos en los días pasados como era, eso no lo va a regresar. Radical treatment is deserved. Es necesario un tratamiento radical. Woodrow Wilson said, Woodrow Wilson dijo, "A nation which does not remember what it was yesterday does not know what it is today." una nación quien no recuerda quién era antes, no sabe quién es ahora. Nor does it know what it is trying to do. Y tampoco sabe quién está tratando de ser. We are trying to do a futile thing if we do not know where we came from or what we have been about. Estamos tratando de hacer una cosa inútil si no recordamos de dónde venimos o de dónde surgimos. America was born a Christian nation. América nació una nación cristiana. America was born to exemplify that devotion to the elements of righteousness which are derived from the revelations of Holy Scripture. América fue escogida para ejemplificar los institutos de justicia que se derivan del conocimiento de Cristo. Now, if those words were spoken today by a sitting president, Y ahora, si esas palabras fueran dichas por un presidente, there'd be an outcry hubiera un relajo against his prejudice, contra su prejuicio, his bias towards Christianity. el hecho de que tiene ese vías para la cristiandad. He might be called a racist Quizá lo llamarían racista or a homophobe o homofóbico or many other things o muchas otras cosas because of his professed faith in Christ. porque ha profesado esa fe en Cristo. This is part of the evidence that things have changed. Esta es parte de la evidencia que las cosas han cambiado. We used to be able to speak openly about our faith Solíamos hablar libremente sobre nuestra fe and not think anything of it. y sin pensar un segundo en eso. In fact, normally our neighbors would agree. Incluso normalmente nuestros vecinos estarían de acuerdo. It was the one thing that we all found in common. Era una cosa que teníamos en común la mayoría. And whether you were a Lutheran or a Catholic or some other kind of Protestant, Y ya fuera que seas luterano, católico o cualquier otro tipo de protestante, knowing and believing that we were a Christian nation was one of the one things that we have in common. sabiendo y creyendo que éramos una nación cristiana, era una de las cosas que teníamos en común. Now that whole idea that America was, and it is past tense, a Christian nation, Ahora esa idea completa de que los Estados Unidos era, y sí, es una realidad, es en el pasado, is come under scrutiny and attack. ha llegado bajo ataque. The revisionists have tried to rewrite history Los revisionistas están tratando de escribir la historia to make the founding fathers either bigots or, totally godless people. para representar a los fundadores del país como bígotas o como gente sin Dios. So to undermine the credibility of anybody who was overtly a Christian, Entonces, para quitarle creencia a cualquier persona que no era claramente cristiano, by pointing out their sins and things, como apuntando a sus pecados y cosas así, or like I said, rewriting history entirely, saying that none of the things that we know actually happened. o como mencioné, escribiendo nuevamente la historia diciendo que ninguna de las cosas que nosotros sabemos ocurrieron pasaron en realidad. So I want to address today the issue that our title of the sermon says today, Así es de que hoy quiero dirigirme al tema de nuestro servicio hoy, which comes from Psalms 33:12. que viene del Salmo 33:12.
Blessed is the nation whose God is the Lord. Bendita la nación cuyo Dios es su Señor. How many of you believe that the United States has been a blessed nation? ¿Cuántos de ustedes creen que los Estados Unidos ha sido una nación bendita? Above and beyond many, if not most nations of the world. Muy sobre encima de muchas otras naciones en el mundo. That doesn't mean that we're better that we're better people, than other people. Y eso no quiere decir que creamos que somos mejor gente que otra gente. But the United States has been the envy of the world. Pero los Estados Unidos ha sido la envidia del mundo. It has been a bastion of freedom Ha sido una fortaleza de libertad and justice for the whole world. y justicia para el mundo completo. We have fought to free other people who have been oppressed Hemos luchado para liberar a otra gente que ha sido oprimida with a desire to set them free so they can enjoy the freedoms that we enjoy as Americans. con un deseo de liberarlos para que ellos puedan disfrutar las libertades que nosotros tenemos como americanos. But it's been the fact that all of this has come from God that has made America the blessed nation that it is. Pero ha sido el hecho de que todas estas bendiciones han derivado de Dios, el hecho de que esta nación ha sido tan bendecida. And so the first thing that we as Christians must come to grips with Así es de que la primera cosa que nosotros como cristianos debemos de entender and resolve in our own heart about who we are and what we're going to stand for y clavar en nuestro corazón y entender que eso es lo que vamos a representar is whether or not America should be a Christian nation. es si sí o no América debe de ser una nación cristiana. Has anybody else felt like you need to apologize for believing that? ¿Alguien se ha sentido como que tienen que pedir disculpas al creer eso? If you listen to the news very much, you're going to feel like there's something wrong with thinking that America should be considered a Christian nation. Si escuchan las noticias por cierto tiempo, a veces tienen ese sentimiento de que pedir disculpas por creer que los Estados Unidos son una nación cristiana. Again, further evidence that the patient has cancer. De nuevo, más evidencia que el paciente tiene cáncer. The fact that we cannot openly declare that we are a Christian nation anymore is evidence of our being sick. El hecho de que ya no podemos libremente declarar que somos una nación cristiana es evidencia de que el paciente está enfermo. Let me just review a few of the facts that cause me to believe undoubtedly that America was founded to be a Christian nation. Déjenme repasar ciertos de los hechos que me causan a mí creer que sin equivocación América fue fundada como una nación cristiana. And if you're interested, there are lots and lots of references on this subject that I can help you find. Y si están interesados, hay muchas referencias y textos sobre este tema que les puedo enseñar. And so I'll just review this quickly. Y voy a repasar esto rápidamente. First of all, many of the pioneers and the pilgrims specifically that came with the overt intention to establish a Christian nation. Primero que nada, muchos de los peregrinos y de los que se estaban escapando de Europa vinieron a establecer con la intención de establecer una nación cristiana. The founding documents of our nation Los documentos de fundación de nuestra nación include references to God or the Bible more than any other source available. incluyen referencias sobre Dios o la Biblia más que cualquier otra fuente posible. In a study that was done by two doctors, I forget which university, En un estudio que fue hecho en una universidad con dos doctores, in reviewing over 15,000 documents of the founding era between 1760 and 1805, revisando muchos de los documentos de la fundación de los Estados Unidos entre 1776 a 1805, found that the Bible was referenced 3 times to 1 of any other reference available. se dieron cuenta que la Biblia fue referida 3 veces más que cualquier otro documento o otra cosa. The Bible was the most influential document of its day in our founding day. La Biblia fue el documento más influencial en ese día cuando se estaba fundando nuestra nación. The Declaration of Independence, La Declaración de la Independencia, as you might remember, como quizás recuerdan, has statements like this. tiene oraciones como esta. When in the course of human events it becomes necessary, Cuando en el curso de eventos humanos se hace necesario, to allow for the separate and equal station to which the laws of nature and nature's God entitle them. para la separación que permite la ley de la naturaleza y la naturaleza de Dios, We hold these truths to be self-evident.
Nosotros mantenemos estas verdades que son evidentes, that all men are created equal, que todo hombre está creado igual, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights. que son dados por su creador ciertos derechos sin discusión. So the idea that we were put here or made by a Creator was a foundational thought to all of our society. Así es de que la idea que nosotros fuimos mandados aquí por un creador fue algo que no era discutido. And so the acknowledgement of God as this supreme being is what they based our nation on. Así es de que el reconocimiento de Dios como este ser supremo es en lo que se basó la creación de nuestra nación. A couple other phrases from the Declaration of Independence Y ciertas otras frases de la Declaración de Independencia says that they were appealing to the supreme judge of the world. dice que estaban apelando ante el ser supremo del mundo. Who's the supreme judge of the world? ¿Y quién es ese juez supremo? God Almighty. Dios Todopoderoso. Right? Again, try speaking that out in public today. Nuevamente, trata de decir eso en público hoy. Okay? Then it says that we must rely on the protection of divine providence. Y dice después que nosotros debemos aferrarnos a la protección de la providencia divina. The founding fathers recognized that without God's help and providential interference in the Revolutionary War, we would have lost and we never would have broken free from Great Britain. Los fundadores de esta nación se dieron cuenta que sin aferrarnos a la providencia divina y la ayuda de ese creador, nunca ni siquiera hubiéramos ganado la guerra y establecido esta nación. And George Washington says as much in his first inaugural address. Y George Washington dice mucho de eso en su primer discurso de inauguración. You'll excuse the old language. Y perdonen por la estructura más antigua del lenguaje. It would be peculiarly improper to omit this first official act, my fervor supplications to that almighty being who rules over the universe. Sería muy peculiar y muy peligroso en mi primer hecho oficial que no diera a conocer dar ese reconocimiento al ser que reina el universo, Who presides over the councils of nations. quien preside sobre los líderes de las naciones. So what was George Washington's understanding of God? Así es de que, ¿cuál era ese entendimiento que tenía George Washington sobre Dios? That he is the almighty being who rules over the nations. Que Él es ese ser todopoderoso que está a cargo de todas las naciones. Do we have any recognition of that today? ¿Tenemos algún reconocimiento de eso hoy en día? Okay. And whose providential acts can supply every human defect. Y cuyos hechos de providencia puede sobrepasar cualquier defecto humano. That his benediction or blessing may consecrate to the liberties and happiness of the people of these United States. Que su benedicción o su bendición puede consagrar las necesidades y la felicidad de estos Estados Unidos. Some of the speeches and things of our early founders are quite stirring in their faith that they present. Muchos de los discursos de estos fundadores son muy emotivos y provocan esa imagen de su fe. Again, our founding documents such as the U.S. Constitution De nuevo, nuestros documentos de fundación, como nuestra Constitución, are founded on the principles found in the Bible. están basados en los principios encontrados en la Biblia. And even Newsweek in 1982 declared that the Bible was the most influential source in the writing of the U.S. Constitution. E incluso Newsweek, la revista, en 1982 analizaron y se dieron cuenta que la Biblia tuvo mucha influencia en esos documentos de fundación. Or rather that the Bible had more influence than the Constitution itself. O que la Biblia tenía más influencia que la Constitución en sí misma. In the article entitled How the Bible Made America, En un artículo nombrado ¿Cómo creó la Biblia América?, they concluded that historians are discovering that the Bible, perhaps even more than the Constitution, is our founding document. Los historiadores se dieron cuenta o estaban descubriendo que la Biblia, incluso más que la Constitución, tiene más influencia en nuestra nación.
Every state in the Union, Cada estado en esta nación, in its constitution, en su constitución, recognizes God. reconoce a Dios. Most states, in fact, 37 of the 50 states, La mayoría de los estados, incluso 37 de los 50 estados, at one point en un punto required that in order to hold a state office, you had to be a declared Christian. tenían como requerimiento para poder ser un oficial estatal, tenías que ser reconocido como cristiano. So, for instance, in the state of Tennessee, Así es de que, por ejemplo, como en el estado de Tennessee, it says, no person who denies the being of God dice, no persona que niega la existencia de Dios or a future state of rewards and punishments o un estado en el futuro de recompensa y de castigo should hold any office in the civil department of this state. puede tener cualquier oficio en el departamento civil de este estado. Can you believe that? ¿Pueden creer eso? Again, can you see how far we've come? De nuevo, pueden darse de cuenta qué tanto nos hemos alejado. If this is the root of the tree, Si esta es la raíz del árbol, if America was founded on the Bible and the belief in God, si Estados Unidos fue fundado en la Biblia y en la creencia de Dios, so much so that we required our public officials to be professing Christians, de tal manera que requeríamos que nuestros oficiales, nuestros líderes fueran reconocidos como cristianos, then how far have we come? entonces ¿qué tan lejos hemos venido? How much of the root has to go for eating? ¿Cuánto de la raíz ha sido comida? It's always fascinating to me how much the Bible and Christianity influenced the educational system for almost 200 years. Siempre es muy interesante para mí cuánto la Biblia influenciaba al sistema educativo por más de 200 años. Almost all of the universities, the first 123 universities established in this country, Casi todas las 123 universidades que primero fueron establecidas en este país were founded as Christian universities. fueron fundadas como universidades cristianas. Now, listen to this as a statement of the rules for Harvard students. Y ahora escuchen esto como un estado de las reglas requeridas para estudiantes de Harvard. Let every student be plainly instructed and earnestly pressed Que cada estudiante sea educado e instruido firmemente to consider well the main end of life para considerar bien el término de la vida and studies to know God and Jesus Christ, which is eternal life. y estudie para saber y conocer a Dios y Jesucristo, quienes son los proveedores de vida. And therefore lay Christ in the bottom as the only foundation of all sound knowledge and learning. Y por eso pongan a Dios como el principio, la única base fundamental para el conocimiento y crecimiento. Does it sound like there's any question about whether or not Christianity was the foundation of our government and of our society? ¿Acaso esto suena como que tenían una duda si Dios era o no la fundación de nuestra sociedad y nuestra nación? The Supreme Court itself did not shy away from labeling America as a Christian nation. La Corte Suprema no se tenía dudas al reconocer el país como una nación cristiana. In 1892, the Supreme Court declared En 1892, la Suprema Corte de Justicia declaró Christianity in its enlarged sense la cristiandad en un término grande as a religion revealed and taught in the Bible como una religión revelada y enseñada en la Biblia is part and parcel of the law of the land. es parte y comparte la ley de la tierra. We are a Christian people, Nosotros somos una nación cristiana and the morality of the country is deeply engraved upon it. y la moralidad del país está fuertemente carvada en eso. This was reiterated in a similar statement in 31. Esto fue repasado en un discurso similar en 1939. Where it said, this is the Supreme Court, En 1931, donde dice, nosotros, la Corte Suprema de Justicia, we are a Christian people we are a Christian people, nosotros somos un pueblo cristiano, according to one another the equal right of religious freedom and acknowledge, I'll stop there.
de acuerdo el uno el otro, que tiene esa libertad de religión y nos damos cuenta. And acknowledge with reverence the duty of obedience to the will of God. Y nos damos cuenta el deber de ser obedientes a las reglas de Dios. Those statements came out of our Supreme Court. Esas oraciones fueron sacadas de nuestra Suprema Corte de Justicia. Is there any doubt that we were a Christian nation? ¿Hay una duda de que éramos una nación cristiana? I could read for several hours different quotes. Y pudiera leer por varias horas diferentes discursos. But alas, again, things have changed. Pero de nuevo, las cosas han cambiado. Yes, there's an occasional faint reference to God, Sí, de vez en cuando alguien muy suavemente se refiere a Dios. and it's a very vague and liberal reference. Y es no es muy obvio y pudiera pasar desapercibido. Where God is basically any higher power that you choose to create or believe in. Donde Dios es simplemente referido como cualquier poder más alto o cosa que tú te hayas creado como Dios. And it's certainly not the God of the Bible. Y ciertamente no es especificado como el Dios de la Biblia. Theodore Roosevelt saw some times of change coming, Theodore Roosevelt vio ciertos tiempos de cambio and he warned. y él nos advirtió. There are those who believe that a new modernity demands a new morality. Hay aquellos que creen que los tiempos modernos demandan nueva estructura de moralidad. What they fail to consider is the harsh reality Pero lo que fallan en considerar es la realidad dura that there is no such thing as a new morality. de que no hay una cosa como una nueva moralidad. There is only one morality. Simplemente hay una moralidad. Everything else is immorality. Todo lo demás es una inmoralidad. There is only true Christian ethics Solamente hay verdaderas éticas cristianas over which stands against the whole of paganism. sobre las cuales es en lo que creamos la barrera contra la paganidad. So we have been under the influence of relativism, Así es de que hemos sido influenciados por el relativismo and that may not be clear to everybody y quizá eso no es claro para todo mundo. what relativism is. Lo que quiero decir al decir la relatividad. Relativism simply is, well, it's relative. La relatividad es relativo. And I don't mean like your aunt and uncle. Y no me refiero como, eres parientes y eso. I mean, is it meaningful to the subject? A lo que me refiero es si es relativo, si es influenciado al tema. So what you believe, is what you believe. Entonces, básicamente diciendo lo que tú crees es lo que tú crees. And what I believe is what I believe, and it's all okay. Y lo que yo creo es lo que yo creo y todo está bien. So another aspect of relativism is that there are no absolutes. Y otro aspecto de la relatividad es de que no hay nada absoluto. So again, one of the things that we have a problem with in our society today is anybody standing up and saying it's wrong. Y de nuevo, muchos de los problemas que tenemos ahora en nuestra sociedad es de que alguien se levante y diga, eso está mal. That certain things are wrong. Que ciertas cosas sí están mal. Like divorce shouldn't happen. Como el divorcio no debe pasar. Adultery is wrong. Adulterio es malo. Cheating or greed is wrong. La avaricia, el hacer trampa, todo eso está malo. But we live in such a day of moral relativism that everybody thinks that whatever they want to do is fine as long as they, quote unquote, don't hurt anybody. Pero vivimos en un tiempo de ese relativismo de moralidad que todos piensan, si lo hago está bien con tal de que no hiera a nadie. So I'd like to ask you to consider that if we are not a Christian nation, Así es de que quiero preguntarles que consideren eso. Si What's ya the no somos una nación cristiana, what's the alternative? ¿cuál es la alternativa? And there's lots of philosophies out there today Y hay muchas filosofías allá afuera hoy competing for that space, compitiendo por ese espacio, but in the end they all boil down to what Theodore Roosevelt said, pero al final todo se resume en lo que nos mencionó Theodore Roosevelt, and that is paganism. y eso es el paganismo. Because if there is a God, Porque si hay un Dios, and that is the bottom line question, folks, y esa es la pregunta principal, do we believe in God or don't? ¿creemos en Dios o no? Is there a God or is there not? ¿Hay un Dios o no hay un Dios? If there is a God, then it's foolishness to live without acknowledging him. Si hay un Dios, entonces es una tontería vivir sin darle su lugar. Just as foolish as it would be to try to live without
the acknowledgement of gravity, Al igual que sería igual de torpe vivir sin creer en la ley de la gravedad, or how your body works, o cómo funciona tu or the cuerpo, traffic laws. o las leyes del tráfico. There are certain things that are real and they are absolute. Hay ciertas cosas que son reales y son absolutas. And yes, you can break the rules here and there, Y sí, puedes quebrar las leyes por aquí, but that doesn't mean they don't exist. pero eso no quiere decir que no existen. The reality of God is the foundation of our belief as Christians. La realidad de Dios es la fundación de nuestra creencia como cristianos. And we, as the Christian church, need to come to grips with what we're going to do with this slide of morality in our nation. Y nosotros, como la iglesia de Dios, tenemos que cerciorarnos qué vamos a hacer con esta camino de inmoralidad a donde va nuestra nación. That if we want America to continue to be blessed by God, Que si nosotros queremos que América siga siendo bendecida por nuestro Dios, then America, that's us, must continue to make God our God. entonces América, nosotros tenemos que seguir dándole a Dios su lugar como nuestro Dios. And unfortunately, we are all being seduced into philosophies and things that are anti-God. Y desafortunadamente muchos estamos siendo influenciados, seducidos por filosofías que son contra Dios And we don't even recognize it. y ni siquiera nos damos cuenta de eso. In 2 Corinthians chapter 4, En 2 de Corintios capítulo 4, Paul gives this warning. Pablo nos advierte: The God of this age has blinded the minds of unbelievers, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. So there is a light that is the gospel, Así es de que hay una luz, la cual es el evangelio, but the God, little g, pero el Dios, y eso con una D minúscula, of this age is trying to blind everybody to the truth of who God is. el Dios de esta era está tratando de cegar a todos a la verdad de quién es el verdadero Dios con D mayúscula. That's the gopher at the root of the tree, Y ese es el animalito que está comiéndose las raíces del árbol, eating away at our confidence in God. comiendo lentamente nuestra confianza y creencia en Dios And our belief in what he has taught us. y nuestra creencia en todo lo que nos ha enseñado. I knew I was going to have a hard time fitting everything in. Y sí, me di cuenta que iba a tener trabajo llenando todo. Let me just point out a couple harsh facts. Y déjenme simplemente señalar ciertas verdades duras. What are the further evidences? What are the branches that are dying on the tree of America? ¿Cuáles son las ramas que están muriendo en este árbol de los Estados Unidos? Has anybody noticed what's going on in the educational system these ¿Alguien days? se ha dado cuenta lo que está pasando en el sistema educativo estos días? I mean, the Bible was removed, what, 50 years ago? La Biblia fue removida, ¿cuánto? Hace 50 años. And now God doesn't exist in education either. Y ahora Dios no existe en esa educación. In fact, a whole new philosophy has come in, Incluso una nueva filosofía ha entrado, trying to teach our children the most liberal sexual mentality imaginable. tratando de enseñar a nuestros niños la teoría más liberal sexual que te puedas imaginar. And also causing us to want to, suggesting that we rewrite our understanding of race theory. Y también tratando de convencernos que volvamos a escribir nuestro entendimiento de la teoría de la raza. Folks, these are the roots of our tree. Estas son las raíces de nuestro árbol. God created man and woman. Dios creó al hombre y a la mujer. If we believe that God is our creator, Si nosotros creemos que Dios es nuestro creador, we need to hold the line on what he said we are. tenemos que estar firme en la línea de lo que él dijo que cómo son las cosas. That we don't allow the world or paganism to define who we are, Que no permitamos al mundo o al paganismo que defina quiénes somos nosotros, but we know who we are pero nosotros sabemos quiénes somos because God has said so. porque Dios lo dijo así. Right? And if we're not willing to stand up and say, no, this is wrong, Así es de que si no estamos dispuestos a pararnos y decir no, eso That- está mal, then the drift towards complete paganism is going to take over our country. entonces esa marea hacia el paganismo completo va a revolcar a nuestra nación completa.
The current administration has refunded Planned Parenthood, La administración actual ha dado más fondos a Planned Parenthood and abortions are projected to go from 3 million a year to 5 million a year. y los abortos están haciendo las proyecciones que van a ir de 3 millones a 5 millones cada año. Abortion is one of the greatest abominations in the eyes of God. El aborto es una de las más grandes abominaciones en los ojos de Dios. And the lack of the Christian church's clarity about that issue is pathetic. Y la falta de claridad en la iglesia sobre eso es patético. And that we need to know what God says and stand on His word no matter what the cost. Necesitamos saber lo que Dios dice sobre eso y estar en pie sobre eso, no importa el costo. And just if there's anybody out there Y si hay alguien allá afuera who has had an abortion, quien ha tenido un aborto, like Ann and I have, como Ann y yo lo hicimos, I want to tell you that God forgives that quiero decirles que Dios perdona eso and wants to heal you of that. y quiere sanarte de eso. But that doesn't make it right just because you want to feel better about what happened. Pero eso no lo hace que de repentemente sea correcto porque tú te quieres sentir bien sobre que hiciste eso. God can only cleanse and heal what we confess and come into agreement with Him about. Dios solamente puede limpiar y sanar eso que nosotros confesamos y llegamos a un acuerdo con Él. So there is healing and forgiveness, Así es de que sí, así hay sanación y perdón, but not by making what is wrong, trying to make that right. pero no al tratar de hacer lo que es incorrecto, tratar de hacer lo correcto. One other thing I'll mention, Otra cosa que quiero mencionar, and unfortunately there's so many more, y desafortunadamente hay muchos más, but human trafficking. pero el tráfico humano. Do you know that there are more human slaves today than any other time in history? ¿Saben que hay más esclavos humanos ahora que en cualquier otro tiempo de historia? Yeah, I don't know what the numbers are, but they're in the hundreds of millions, Y no sé los números, pero hay cienes, 100 miles, even in the United States. incluso en los Estados Unidos. Something that rarely hits the front page or the major news networks Algo que raramente sale a las noticias o está en las cabeceras is that under the previous administration, es que bajo la administración previa there was a special task force assigned to human trafficking. hubo una fuerza especial asignada contra el tráfico de humanos. And that task force has freed thousands of children in the United States Y esa fuerza ha liberado a miles de niños en los Estados Unidos, who were sold as slave labor or sex slaves. quienes habían sido vendidos como esclavos sexuales o esclavos de trabajo, And many of whom lived in underground tunnels beneath our major cities. y muchos de ellos que vivían en túneles bajo nuestras ciudades más grandes. These things are not hidden, Estas cosas no están ocultas, but our society does not focus on them pero nuestra sociedad no se enfoca en ellas, because many of the people in power are participating. porque muchas de la gente en el poder están participando de eso. So, there's a gopher at the root of the tree. Así es de que se están comiendo las raíces de nuestro árbol. Here's what it boils down to. Y este es el punto. As Christians, Como cristianos, we were called to follow Jesus Christ. fuimos llamados a seguir a Jesucristo. Jesus Christ declared himself Lord. Jesucristo se declaró el Señor. The prophets prophesied him as Lord. Los profetas profetizaban de él como Señor. The King of Kings, they said. El Rey de Reyes lo llamaban. He himself said, all authority in heaven and earth has been given to me. Él mismo dijo, toda la autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada para mí. But the Bible says that he is the King who does reign and will reign forever and ever. Amen? Pero la Biblia nos dice que Él es el Rey que reina y va a reinar para siempre. Amén. The simple question is, La pregunta simple es, do we believe that? ¿creemos verdaderamente eso? Do we believe that Jesus Christ is the ruler of this world? ¿Verdaderamente creemos que Jesucristo es el que reina en esta tierra? I ask that in a very practical sense Y yo hago esta pregunta muy prácticamente, because many people have a problem with me speaking about what they consider to be political things from the pulpit. porque mucha gente tiene problemas con mí hablando
cosas las que ellos consideran políticas desde el púlpito. I am not going to apologize for that. Y yo no voy a pedir disculpas por eso. Because if Jesus Christ is Lord of Lords and King of Kings, Porque si Jesucristo es Señor de Señor y Rey de Reyes, then is he or is he not Lord of politics? entonces ¿acaso no es él el Señor de las políticas? Is he or is he not the Lord of America? Eso no es el Señor de América. He is or isn't. ¿Él lo es o no lo es? And if he is, Y si lo es, then no matter what pundit from what major news network or any elected official has to say does not matter. entonces no importa lo que diga cualquier ser elegido, cualquier ser de las políticas, de las noticias, no importa. And if you and I as Christians, Y si tú y yo como cristianos, or if anybody who is not a Christian o cualquier otra persona que no es cristiana, has any concerns about what's happening in America today, tiene algún problema sobre cómo las cosas que están pasando en los Estados Unidos hoy, and about how America doesn't seem to be the country it used to y be, sobre cómo los Estados Unidos no parece ser el país que solía ser, and is concerned that we're not experiencing the blessings of God that we used to, y está preocupado que no estamos experimentando las bendiciones de Dios que solíamos tener, aka the branches are dying because of the root or the gopher at the root, o en otras palabras, que se están muriendo esas ramas debido a que se están muriendo las raíces, then we need to get back to this basic question as who is the God of America? entonces que tenemos que regresar a esta pregunta básica: ¿quién es el Dios de América? And that might sound like it's something that we should put to a vote, Y quizá eso suena como algo que tenemos que poner como voto, but folks, it's not up for a vote. pero eso no está para debatir. Either God is God of all or he's not God at all. Dios es Dios de todo, o la otra opción es que no es Dios de nada. But unfortunately, we are all being seduced by the God of this age. Pero desafortunadamente todos estamos siendo seducidos por el Dios de esta época. We're being drawn into this relativism which says that things don't matter. Estamos siendo llevados a este relativismo donde ninguna cosa importa. Or don't judge me. O no me juzgues. Don't tell me what I think is wrong. No me digas lo que tú piensas que está mal. Well, better to hear that now than on Judgment Day. Bueno, es mejor escucharlo eso hoy que en el día del juicio. I recently had a conversation with somebody on TikTok about this, Y recientemente tuve una conversación con alguien en TikTok sobre esto, where they asked me, what if I was wrong about my faith in God? donde me preguntaron qué tal si yo estaba incorrecto sobre mi fe en Dios. And I said, well, if I'm wrong, that's okay. Y yo le dije, bueno, si estoy incorrecto, está bien. Because I've lived a good life based on the principles that God has taught me to live. Porque yo he vivido una vida buena basada en los principios que Dios me ha enseñado. But I simply asked them, what if you're wrong? Y simplemente le pregunté a él, ¿qué tal si tú estás wrong? If you're wrong, then you're going to spend eternity in hell. ¿Qué tal si tú estás equivocado? Si tú estás incorrecto, vas a pasar una eternidad en el infierno. There's a pretty serious difference between whether you're wrong and whether I'm wrong. Hay una diferencia muy seria entre si tú estás incorrecto o yo estoy incorrecto. Folks, my concern and my burden today, Y mi preocupación hoy en día, on this Independence Day, en este día de la independencia, on this day that we're celebrating the birth and the history of this wonderful nation, en este día que estamos celebrando el nacimiento y la historia de esta nación tan increíble, that we're in danger of losing the beautiful tree whose shade that we enjoy. es que estamos en peligro de perder este árbol hermoso cuya sombra nosotros disfrutamos. Because we have been blessed because we have made God our Lord. Porque nosotros hemos sido bendecidos porque hicimos a Dios nuestro Señor. And if that continues to change, Y si eso continúa cambiando, then we have really dark prospects for our future. entonces tenemos un futuro muy incierto y muy tenebroso. I'm not a pessimist. Y no soy pesimista, I'm an optimist. Most of you know that. soy un optimista, la mayoría de ustedes saben esto. And I believe things can be turned around. Y yo creo que las cosas pueden cambiar a como eran, But they'll only be turned around if we take a stand. pero solo van a pasar a ser cambiadas si nosotros las defendemos. If our faith in God becomes very real and very practical. Si nuestra fe en Dios se hace muy real y muy práctica. Where each of us, first of all, takes Christ into our hearts and says, yes, Lord, to anything and everything he asks us. Donde cada uno de nosotros, primero que nada, llevamos a Cristo en nuestro corazón y le decimos, sí, Señor, para cualquier cosa que nos pida. Because it's futile to think that the nations should follow God if we're not following God.
Porque es inútil pensar que sí, la nación tiene que seguir a Dios y ni siquiera tú lo estás siguiendo. So when Christ says to love your spouse as he loved the church, Así es de que cuando Cristo dice que ames a tu esposo de la manera que Cristo amó a la iglesia, humble yourself and obey him. humíllate y haz caso. When the Lord says that you should be honest in all your transactions, Cuando el Señor dice que tienes que ser honesto en todas tus transacciones, humble yourself and obey him. humíllate y obedece. If there's anything in your life that doesn't come into alignment with what God says, Si hay cualquier cosa en tu vida que no está alineada con lo que dice Dios, change it. cámbiala. Because if your life isn't in alignment with God, Porque si tu vida no está alineada con Dios, there won't be a power in your witness. no va a haber ningún poder en tu testimonio. The next thing that we need to do La próxima cosa que tenemos que hacer is we all need to get a backbone. es que todos tenemos que tener ese valor. We all need to stand up and say what is right and what's wrong is wrong. Tenemos que tener ese valor de decir lo que está bien y lo que está mal está mal. The horrible gender education that's going on in our society today is wrong. La horrible educación sexual y de género que está aconteciendo en nuestra sociedad hoy está equivocada. There is no gray area here, folks. No hay área gris aquí. There should be no sympathy afforded the enemy, if you know what I mean. No debe de haber simpatía dada al enemigo, si saben a lo que me refiero. We should not be calling evil good. No debemos de llamar a lo malo bueno. So we need to come out of our closets Así es de que tenemos que salirnos de esos closets and we need to publish our faith y tenemos que publicar nuestra fe in our social media, en nuestras redes sociales, in our conversations with our neighbors, en nuestras conversaciones con nuestros vecinos, while waiting in line at the grocery store, cuando estamos haciendo las compras de la despensa and most importantly, at the ballot box. y más importante en nuestros votos. We should not be afraid to be Christian, No debemos temer ser cristianos, because in being Christian, we are looking out for the future of our country. porque al ser cristianos estamos viendo por el patrimonio de nuestro país, Just like the founders of our nation did, al igual que los fundadores de nuestra nación lo hicieron, who recognized that that our future was totally based on our dependence upon God. quienes se dieron cuenta que nuestro futuro estaba basado en nuestra completa dependencia en Dios. And they were unapologetic in saying so. Y ellos no pedían disculpas a decir eso. We need to get back to that faith Tenemos que regresar a esa fe in order to make America great. para poder hacer más grande a América. I believe that God established America Yo creo que Dios estableció a los Estados Unidos as a beacon of light and hope for the last days. como un punto de luz y de esperanza para los últimos días. That, as we know and as the Bible says, Que como nosotros conocemos y la Biblia dice, there is a great darkness coming upon the land. hay una gran oscuridad que va a venir sobre la tierra. And I mean the whole world. Y yo me refiero a todo el mundo. And it's not about America being equal to Christianity. Y no es sobre América ser igual a la cristiandad. That is not true. Eso no es verdad. But America founded on Christianity Pero una América fundada en la cristiandad can be that beacon of hope and light to the world. puede ser esa luz de esperanza al mundo. There's a lot of healing and a lot of correction that needs to happen. Hay mucha restauración y corrección que tiene que ocurrir. But again, it'll only happen if we, as God's people, come into alignment with what He says. Pero nuevamente esto solo va a pasar si nosotros como el pueblo de Dios nos alineamos a lo que Él dice. With that, let's turn to communion. Y con eso hay que tomar la Santa Cena.